verso 5. Ezequiel, capítulo 47. Quiero que pueda estar atento porque Dios este mes comenzó con Alberto. Dios había dado una indicación, lo que sería una secuencia de mensajes. Terminé una serie de mensajes donde Dios nos venía hablando acerca de no tener un corazón dividido. Bueno, hemos ya venido desarrollando una serie de enseñanzas y dentro de esto están los mensajes que Dios nos compartió en la vigilia, porque todo se trata de que usted y yo como hijos de Dios podamos tener mentalidad de reino, podamos tener nuestro corazón enfocado, podamos entender y comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo, el tiempo que le ha correspondido vivir a la iglesia, el momento de la iglesia, el mover del Espíritu Santo, el tiempo de la gracia. Así que quiero que ojalá no se pierda ninguna de estas enseñanzas. ¿Por qué se lo digo? Porque todo esto va Dios a hablarnos, va a venir hablándonos acerca de lo que es mantener nuestro corazón allí enfocado, teniendo mentalidad y pensamientos de reino. Recuerde que ¿por qué, pastor, ha venido hablando acerca tanto del corazón? Bueno, la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que para ilustrarle la enseñanza, quiero compartirle algo. Ya estoy predicando, si no se ha dado cuenta. Hoy voy a hablarle acerca de unas palabras que declaró el profeta Ezequiel. Y él dijo, Ezequiel 47, del verso 1 al 5, la Nueva Traducción Viviente dice: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por medio de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la entrada norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada. El verso 3 dice: me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras que avanzábamos, mire esto porque es bien interesante, y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente, el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros, una vez más me llevó a través de la corriente. Note que no sale de la corriente. ¿Y el agua llegó a dónde? A las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura y luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo en pie. Y voy a ilustrarle el comienzo de la enseñanza. Cuando era niño, mientras meditaba en esto, este mensaje Dios me lo dio hace más de un mes, lo plasmé y me dijo que Él me indicaría posteriormente cuándo sería el momento. Y hace 15 días me dijo: el momento está al día. Y bueno, cuando era niño Dios me llevó a una imagen. Yo crecí en el lugar donde yo crecí, pasa el brazo izquierdo del río Magdalena. Y por ende, en el patio de la casa de mi abuela, que era enorme, ese patio llegaba a la orilla del río. Pero a nosotros nos tenían prohibidos meternos al río, fuera en invierno, fuera en verano, lo que fuera, nosotros no podíamos ingresar al río. Tanto fue así que mi hermano ingresó a la Armada Nacional, siendo la Armada Nacional que es fluvial, y él no sabía nadar. Así que nuestros primeros años fueron viendo el río, pero no lo disfrutábamos. Y en tiempo de sequía nosotros cargábamos agua, solo llegábamos a la orilla y no hacíamos más nada. ¿Por qué? Por temor a ahogarnos, porque siempre nos dijeron: te ahogas. Y nosotros de niños vimos varias personas que se habían ahogado, así que eso generó cierto temor. No disfrutaba el río. Yo veía a mi abuelita nadar con 75 años nadando en el río y yo quería, pero a causa de que no sabía, eso impedía. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, el profeta Ezequiel tiene una visión de parte de Dios.
Y quiero recordarle para poder comprender lo que Dios quiere decirnos. Él no solo era profeta, sino que ejercía una labor sacerdotal. Así que Dios lo levanta para traer esperanza a su pueblo. Un pueblo porque ellos están en medio de una profecía donde serían llevados cautivos. Y Dios levanta a este hombre para que él abriese su boca y trayese esperanza al pueblo. Así que es bien interesante porque antes de llegar aquí tú ves una repartición de tierras. Dios ha venido dando una serie de indicaciones, luego le muestra esta visión, que esto me parece hermosísimo, una visión que ya se ha cumplido gran parte, porque no se ha cumplido, recordemos, esto se cumple plenamente en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, porque allí también dice que las aguas transparentes corren, y donde esas aguas fluyen, por eso le resaltaba que las aguas corrían, y donde finaliza, donde llega el mar muerto, un mar que según los estudios el 25% es sal, o sea, no tiene vida. Quiero que mire, porque ese mar muerto donde no hay vida y donde el río de Dios llega, dice que todo lo que toca el agua produce vida, y eso de una u otra manera es lo que representaba nuestra vida cuando tú y yo estábamos sin Cristo. Así que yo quiero que pueda estar atento, porque esto es muy profundo. Así que el profeta Ezequiel tiene una visión extraordinaria del templo, un río que fluye de su umbral. Este río no es cualquier corriente, representa la presencia de Dios, la vida y el poder transformador de Dios. Y a medida que el profeta se sumerge, avanza en su visión. Ezequiel va siendo llevado por el ángel a distintas profundidades del río, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos. La Nueva Traducción Viviente dice cintura, la Reina Valera dice lomo, y luego ya tiene que ¿qué? Le dije el viernes que hay que tragar agua. Así que este pasaje nos habla de una progresión, de un crecimiento espiritual. Por eso la fe en nuestra vida es progresiva y debe ir como la aurora, de aumento en aumento. Así que esto representa una vida totalmente sumergida en la presencia de Dios y su poder. Pero muchos cristianos le están cediendo terreno al diablo. Muchos cristianos viven en las aguas de los tobillos conforme con una fe superficial. Se conformaron solo con la salvación. Pero hoy el Señor, vengo a decirte de parte de Dios, Dios te extiende una invitación. Dios te dice: ven a mi presencia, sumérgete, da toda tu vida sin reservas para mí. Así que vivimos en tiempos donde la superficialidad ha penetrado incluso la vida espiritual. Muchos creyentes se conforman con una relación mínima, pobre, escasa con Dios. Un devocional ocasional, una oración rápida, lo decía la pastora, parece que nos sopló la prédica la persona, el Espíritu Santo. Una asistencia esporádica en la iglesia. De vez en cuando te sirvo, y somos tan osados que no llegamos a servir y ni informamos. Pero la visión que tuvo Ezequiel nos confronta con una verdad poderosa. Dios no quiere que apenas mojes tus pies, sino que podamos sumergirnos completamente. La visión del río que fluye del templo no es solo un espectáculo profético, es una invitación divina al crecimiento continuo. A cada tramo el agua crece. Ezequiel es llevado más lejos, hasta el punto donde ya no puede caminar, ya no tiene control de su vida, sino que debe nadar, flotar. Este proceso progresivo nos muestra cómo Dios desea llevar a su iglesia y a cada uno de sus hijos de un nivel básico de fe a una experiencia sobrenatural con Él. Ahora, donde es allí, su Espíritu nos guía en cada aspecto de nuestra vida. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos ser creyentes que no vivan en lo superficial. Necesitamos ser creyentes que viven completamente controlados por el poder del Espíritu Santo. Este mensaje es un llamado urgente para cada uno de nosotros. A que salgas de la orilla, sal de tu zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? No te conformes con lo mínimo, te dice Dios en esta mañana.
Dios quiere llevarte a lo profundo, donde su poder transforma, donde su poder sana, donde su poder guía, donde su poder restaura, donde su poder cambia, donde su poder te fortalece y abre los ojos de tu entendimiento. Esta mañana Dios va a develar en qué nivel de profundidad estamos cada uno de nosotros. Yo hice el ejercicio. Dios me dijo hace unos días, le pregunté cómo ir más profundo y me hizo una serie de preguntas y me dio una serie de respuestas. Y me dijo, escucha el primer mensaje que le di a mi iglesia a través de mi siervo. Estoy hablando de mi pastor David. Este fue el mensaje y es el texto base sobre el cual Dios dijo que nosotros debemos ir más profundo. ¿Cuántos han rumido, han meditado en Ezequiel? No vaya a levantar su mano, por favor. Lo primero, el agua hasta los tobillos es el comienzo de la experiencia espiritual. El agua hasta los tobillos es el comienzo en una vida sobrenatural. El agua hasta los tobillos es el abrebocas para aquellos que hemos conocido a Cristo. El agua hasta los tobillos es el primer amor por mi Cristo, por mi Jesús, por mi Rey. Y dice Ezequiel 47, verso 3. Tenga Ezequiel 47 ahí abierto. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, hay una versión que dice codos, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Si recuerda cómo le compartí algo de mi vida, ¿sabe qué hacía yo? Antes de coger el agua solo me quedaba en la orilla. Esas paticas secas, no llegaba acá. No llegaba, ¿por qué? Por miedo. Y hay cristianos que están ahí, o sea que están a la orilla. El título del mensaje es, ¿me lo regalas? Sal de la orilla. Sal de tu zona de confort, sal de la comodidad, decide correr la milla extra, decide darte sin reservas a Dios, decide cada día de tu vida amar a Dios con pasión, con fervor, con fuego. ¿Qué será de tu vida si estás listo, si estás preparado, si Cristo llega ahora? La visión del crecimiento progresivo del río que sale del templo simboliza el aumento continuo de la gracia salvadora de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? Ese poder sobrenatural de Dios que te rescata, que te salva, que te redime, que te purifica, que te santifica. La gracia es el poder de Dios que te capacita, habilita para vivir vidas santas, puras en un mundo caído. La gracia de Dios es su poder que te permite vivir en libertad. La gracia de Dios es el poder que te permite experimentar el poder de la resurrección. Oh Rey, ayúdame Padre, ayúdanos Señor, ayúdanos Padre. El primer paso es entrar el agua. El agua hasta los tobillos representa el inicio de la vida espiritual. Ese es el momento en que damos nuestros primeros pininos. Primero se tiene que gatear. Nos mojamos los pies. Esto puede compararse con el primer nacimiento, con el nuevo nacimiento. Oiga, si usted lleva 10 años, no puede ser el mismo que cuando nació de nuevo, hermano. Coma Biblia, trague Biblia, llore. Qué pena. Ay, es que no me llamaste. Hay cristianos que se molestan por unas cosas. Oiga, y tanto trabajo que hay para el Señor y diciéndome que por qué no lo llamé. Pues yo no lo voy a llamar hasta que el Señor me diga. Aquí hablamos de la experiencia del nuevo nacimiento, cuando el creyente responde al llamado de Dios, acepta a Cristo como Señor y Salvador, como el centro de su vida. Este primer nivel es necesario y valioso, porque sin él no hay avance. Esta mañana lo enseñaba la Paz María aquí, para que usted pueda adorar. Un verdadero adorador es en espíritu y es en verdad.
O sea, no sé si comprendes esto, pero Ezequiel, el ángel de Dios se le aparece. Vaya a Juan 4. El Señor Jesús se desvía por el Señor Jesús y una mujer muerta, seca, como estaba así, Ezequiel muerto, seco. Y ¡buf! Su vida es cambiada, su vida ha de cambiar, su vida ha de dar un fruto. Perdone, pero es que a mí me emociona recibir de Dios. O sea, Señor, es la etapa en la que descubrimos el amor de Dios, en que entendemos y comprendemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga, usted debe amar a Jesús cada día. ¿Cuántos casados aquí levanten su mano? Los felizmente casados. Felizmente casados. Espero que todos, si no hay alguno aquí, lo oramos, le imponemos mano. ¿Cuántos le dicen a sus esposas, te amo todos los días? Y le da piquito así. Dieguito le consiente a Sandrita si es todo pechichón. Bueno, eso hay que hacerlo con el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si usted no cultiva ese amor, se le enfría, papá, y se le acaba. Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús le está explicando a un estudioso, un man que conocía, que supuestamente conocía de Dios. Oiga, pero estaba más seco que un cardón, un cactus en desierto. Jesús le explica a Nicodemo que entrar al reino de Dios requiere nacer de agua y de espíritu. El agua en este contexto no solo representa el bautismo físico, sino la obra regeneradora que produce en usted la persona del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo que tú y yo sin la persona del Espíritu Santo, baila. Aquí vemos que el inicio de la vida espiritual comienza con un encuentro transformador. Ese encuentro que tuvo Pablo en el libro de Hechos capítulo 9. Así como Ezequiel dio el primer paso hacia el agua, también el creyente da sus primeros pasos hacia una nueva vida. No tengo un texto aquí, pero se lo voy a compartir. También de Ezequiel, sí es Ezequiel 36. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré, mire lo que dice, les quitaré ese terco corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. ¿Y sabe qué? Le dio la ñapa porque vertió de su amor. Oiga, ¿quiere más? Y Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que este versículo muestra la identidad renovada del creyente. El agua hasta los tobillos simboliza ese primer nivel de transformación. Eres salvo, pero apenas estás comenzando a explorar la vida. Aunque la regeneración es real, aún queda mucho por crecer, avanzar y profundizar. Voy con el primer paso. Párele bolas en versión J. Lara. Párele bolas. El primer paso. Ahora mire las señales de un creyente en agua a los tobillos. Una fe genuina, pero aún inmadura. Es la etapa del entusiasmo inicial. Oiga, ese primer amor, donde a todos les predicábamos. Oiga, yo hoy ni invitamos a la iglesia. Dios mío. Pero poca profundidad espiritual. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, el autor de Hebreos lamenta la falta de crecimiento en sus oyentes. Aunque han estado expuestos a la palabra, a la enseñanza, siguen siendo principiantes. Y este es el claro retrato de alguien que solo ha tocado el agua, pero no ha avanzado.
no ha decidido crecer, no ha decidido enamorarse. Eso se lo voy a enseñar más adelante. Darse 100% a Dios, rendir su vida 100% al gobierno de la soberanía de Dios. Esto tiene un problema, conformarse con una experiencia en los tobillos es limitada y es peligroso. Esto es dañino, esto es nocivo, esto destruye el propósito, te desvía del propósito. La falta de profundidad puede llevar a la tibieza y al estancamiento espiritual. Oiga, en el libro de Apocalipsis, el ángel del Señor inspira por medio de la persona del Espíritu Santo y le está diciendo a una iglesia, Apocalipsis 3, 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira esto, ojalá fueses frío o caliente, o sea que ninguno de los dos. Hay algunos cristianos que andan entre las dos aguas, un día en el mundo, un día parrandean y otro día se toman una cervecita, otro día se consiguen una novia del mundo, un novio del mundo, hacen unas locuras. Y dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea representa al creyente que ha probado las aguas, pero no se ha sumergido, está en la orilla, tibio, indeciso. Oiga, no sabe ni para dónde va. Consume cualquier comida chatarra, escucha cualquier porquería, habla cualquier inmundicia, se relaciona con personas que no le suman, sino que le quitan. Dios, oiga, esto es tremendo. Dios, esta condición espiritual, quiero decirle que no agrada a Dios, porque Dios es claro. O avanzas hacia una entrega total o corres el riesgo de quedarte fuera de su voluntad. Y Dios en esta mañana te llama a avanzar. El río representa una invitación divina al crecimiento continuo. El Espíritu nos lleva paso a paso a niveles más profundos de experiencia y madurez. Esta es la razón por la cual Pablo hace una oración por la iglesia de Filipenses y nosotros, 3:3. Hermanos, dice Pablo, oiga, un apóstol, un man que escribió casi la tercera parte de la Biblia. ¿Cuántos libros hemos escrito de la Biblia? No va a escribir ninguno porque ya todos están escritos. Que por la gracia de Dios recibimos, inspiramos, llevamos un mensaje y somos instrumentos. Pero Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oiga, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es Dios en Cristo Jesús. Si Pablo está diciendo, yo no lo he logrado, ¿ahora qué queda para el pastor José? Que va para 2 años de estar de pastor. Yo no sé usted, yo me hice la pregunta. Pero Pablo no se conforma con el nivel que ha alcanzado. Aún siendo apóstol, reconoce que siempre hay más en Dios. La imagen del río que avanza es la misma idea de una fe que se estanca. Una fe que se estanca no refleja el diseño de Dios, no refleja el carácter de Dios. Hay que dejar la orilla para avanzar hacia la plenitud. ¿Cuántos quieren ser plenos en Cristo? Ahora, para comprender este primer punto, en el Antiguo Testamento vemos la vida de Lot. Lot vivió una fe superficial. Aunque estaba conectado con Abraham, no estaba conectado con Dios. Vivía en Sodoma, en los placeres, en el deleite. Se paraba ahí a la puerta, se sentaba, pero verdaderamente no había experimentado el Dios de Abraham, donde la vida espiritual en Sodoma era mínima. Lot no se sumergió en la presencia de Dios y sus decisiones lo llevaron a la ruina. Y eso lo puede leer en Génesis 19, no se lo puede leer, porque su esposa miró hacia atrás. En el Nuevo Testamento también vemos la historia de un joven muy juicioso, como cuando algunos les preguntan, algunos hijitos de Dios, y dicen, y les pregunto, ¿y cómo estás? Bien, aquí juicioso, mi paz. Bueno, le voy a mostrar a un juicioso aquí, tan juicioso que era rico, el joven rico. Marcos 10, 17, el joven cumplía los mandamientos, él estaba hasta los tobillos en la fe, pero cuando el Señor Jesús le pidió mayor compromiso, ¿qué dijo?
se entristeció. Tú no te puedes quedar en el primer nivel. Voy a ponérselo en porcentaje. Son 4 niveles. 25, 50, 75 y 100. Bueno, Dios quiere el 100% de ti. Así que el agua hasta los tobillos solo es el comienzo, es un punto de partida, no un lugar de permanencia. Dios, el llamado de Dios es sal de la orilla. De ahí el mensaje, sal de la orilla, muévete de tu zona de confort, date sin reservas a Dios, porque esto nos lleva a lo segundo. Y lo segundo es el agua hasta las rodillas, el 50%, es el crecimiento en la vida de oración y comunión. Oiga, qué interesante. Ezequiel 47, verso 4, la parte A dice, midió otros 530 metros. Y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba, ¿hasta dónde? Bueno, ese era José Lara de niño. Las rodillas es símbolo de oración, de rendición. En la Biblia, las rodillas están estrechamente ligadas a la oración, a la adoración, a la humillación y a la dependencia de Dios. Por eso Pablo hace una oración en el nombre de Jesús. Esa es una de las oraciones preferidas de la pastora. ¿Cómo es, paz? En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y reconozca que Él es el Kyrios, el dueño de nuestra vida. Así que es adorar, es humillarnos. Esto representa una dependencia. Esto representa el crecimiento en nuestra vida de comunión, de intimidad, de relación con Dios. Y si hay alguien quien pudo comprender esto, fue Daniel. Porque esto nos lleva a ir más profundo, a ser constantes, a tomar decisiones, a ser firmes. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, es decir, habitación, que daban ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Dónde estaba fijando su mirada Daniel? ¿En dónde? Lo que cientos de años después se daría, la cruz, Jerusalén, la cruz. Mi Jesús, llegándose el momento, ¿hacia dónde fijó su mirada? ¿Hacia dónde? Hay algunas personas que están dormidas. Le pido que pueda honrar la presencia de Dios. Yo nunca digo esto, pero lo que Dios nos está diciendo es muy importante. Es muy importante. Dios se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Así que Daniel había pasado del nivel básico a una fe con disciplina espiritual constante, incluso en momentos de amenaza. Su postura de rodillas representa la rendición total, una confianza absoluta en Dios. Esto es lo que simboliza este nuevo nivel de oración, no ocasional, sino permanente. Y Pablo dice en Efesios, por esta causa, Efesios 3, 14 al 16, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior, por medio de ¿qué? De su espíritu. Y este es un texto poderosísimo. ¿Sabe por qué? Porque ese poder, dice él más adelante, que obra eficazmente a través de su amor en usted y nos permite hacer más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que Pablo ora de rodillas por los creyentes de Éfeso, pidiendo fortaleza espiritual y revelación. Aquí, doblar las rodillas no es solo una postura física, sino una actitud del corazón. Reverencia, intercesión, sumisión, dependencia y búsqueda mayor profundidad. En este nivel, el creyente empieza a moverse, no solo por conocimiento, sino por una comunión con Dios. Así que este nivel muestra a un creyente que ya no solo tiene una fe pasiva, sino que comienza a buscar activamente, es intencional en buscar una relación con Dios. Se fortalece en la oración, aprende a oír la voz de Dios y desarrolla un espíritu obediente. Para que comprenda esto,
El Señor Jesús en Getsemaní, Lucas 22, ora de rodillas, en profunda agonía. Dice que cuando oraba era como si sudara gotas de sangre, pero también en total obediencia y dependencia. La oración lo fortalece para cumplir la voluntad del Padre y le dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que en este nivel espiritual, el creyente, usted y yo, aprendemos que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero te capacita, te habilita para salir en victoria. Denle un fuerte aplauso a Dios. Oh, Señor. Esto lo lleva al 75%, que es el tercer punto. ¿Ya sabe cuál es el 75? ¿Cuál es? Ok. El agua hasta los lomos es una vida de profundidad y poder. Ezequiel 47, la parte B del verso 4. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. La versión Reina Valera dice lomos. Así que los lomos es un símbolo de fuerza y estabilidad. En la Biblia, los lomos representan el lugar de la fuerza interior, en donde se ciñe el cinturón para el trabajo o la batalla. Esto es bien interesante porque eso es lo que está viendo Pablo en el libro de Efesios, inspirado por la persona del Espíritu Santo metido en una cárcel en Roma. Así que cuando las aguas llegan hasta los lomos, estamos hablando de una vida que ha dejado la superficie para entrar en una dimensión de firmeza espiritual y la capacidad de resistir. Si ya tienes un poquito más, estás creciendo, pero tampoco esa es la medida. Pablo dice en Efesios 6:14, nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Cuáles vuestros lomos? ¿Con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Pablo está diciendo: iglesia, manténganse fortalecidos en el gran poder del Señor, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Un hijo de Dios que se mantiene nutrido, fortalecido, lleno del poder de Dios, de la palabra, no va a sucumbir ante la tentación, no sucumbe ante los engaños del enemigo, no vive por las pasiones de la carne, no establece relaciones con el mundo, no fornica, no adultera, no miente, no roba, no tiene estas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios. Esto habla de preparación para la batalla espiritual. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo Pablo a Timoteo. Está comprometido con la verdad. Se guarda para Dios, como lo dijo Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tú propones en tu corazón darte sin reservas a Dios. Tú decides en tu corazón, tú propones en tu corazón no quedarte con el agua hasta la cintura. Tú propones cada día en tu corazón y le puedes decir: Señor, ¿cómo voy más profundo? Enséñame, Padre, cómo voy más profundo. Tú le puedes decir cada día. Yo le pregunté, Padre, ¿cómo voy más profundo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer de parte mía como tu hijo para ir más profundo? Pero a veces nos quedamos allí. O sea, nos da miedo. Usted sabe el miedo que yo sentí a ver ese río. ¿Sabes qué produjo ese miedo? Que en un tiempo decreciente a mi viejo, mi papá, le gustaba pescar. Y en ese brazo del río Magdalena pasaban unos planchones que transportaban petróleo. Y cuando esos enormes, que son como son planchones, solo tienen una enorme plataforma que tiene un motor y empuja todo eso, producen unas olas enormes. ¿Y qué pasa? No había muralla. Cuando las olas pegaban, comía por debajo. Y yo pescando me fui al río. ¿Sabe qué me tiene vivo? El propósito de Dios. Me agarré de una raíz de un árbol. Oiga, y hay algunos cristianos que andan arañando. O sea, andan ahí como que ¡ay! Por eso cuando Dios lo trae a mi vida, yo no me voy a sumergir con su tristeza y dolor, porque tú no eres una víctima. Tú eres un hijo de Dios. Dios te limpió, te purificó, te santificó para que vivas como hijo del Rey.
Pero solo estamos hasta el 75. Doña Gloria, bienvenida, le extrañamos. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Juan, ¿te vas a quedar ahí, viejo? Pues te vas a quedar con el pelito más blanco y si es caso así, no vas a probar más del Señor. Oh, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Los lomos también son muestra de una fe que ya no tambalea. En agua, a los tobillos o las rodillas, aún se puede caminar con facilidad o retroceder. Pero cuando el agua ya ha llegado a los lomos, ya tú, ya no tienes control de tu cuerpo, ¿cierto? Ya no tienes, aquellos que saben nadar. Cuando el agua llega hasta los lomos, se vuelve más difícil controlar el paso. El cuerpo empieza a perder el dominio. Esto es símbolo de una fe más entregada, una fe más arriesgada. Esta es la fe que había en Josué y Caleb. Por eso ellos dijeron, vamos y los comeremos como pan. Tú tienes que ser un hombre que tiene un espíritu de fe, que cuando el enemigo se levanta, tú dices, mi Dios proveerá, mi Dios lo ha hecho, ya Él venció en la cruz. Tú dirás, consumado es, hecho está. Tú estás hecho en esta tierra y en este momento para vivir como hijo en victoria, en la plenitud de Dios. Oh Señor, la gloria es tuya, Rey, recibe toda adoración, porque esta etapa representa un creyente que ya no vive por emociones. Oiga, esa sentidera, no siento ir a la iglesia, no siento esto, no siento aquella. Ay, Señor, no vive por emociones, experiencias pasajeras, sino por convicción. Eso se le enseñó hace algunos días, las 5 C del creyente: cruz, convicción, Cristo, compromiso y carácter. Convicción por madurez, por compromiso profundo con Dios. Presta atención a esto: mayor entrega, mayor poder. A medida que el agua cubre más el cuerpo, se depende menos del suelo y más del agua, es decir, más del Espíritu Santo para sostenerse. Esto representa una vida que se apoya menos en lo humano y más en lo espiritual. El creyente con agua hasta los lomos ha aprendido a depender más del poder de Dios que de sus propios recursos. Esto lo hace más eficaz en su vida como hijo, como siervo, más firme en la prueba y más poderoso en su oración. Míralo, te lo voy a mostrar. En el Antiguo Testamento está Josué. Josué vivió y sirvió a Moisés, a Dios, detrás de bambalinas. Moisés mucho tiempo sirvió detrás de bambalinas, pero fue fiel. Su fidelidad a Moisés, no, a Dios. Lo llevó a ser un líder usado poderosamente. Cruzó el Jordán por fe. Confió en la presencia de Dios para conquistar la tierra. Cuando tú decides confiar verdaderamente en Dios, Él no te deja en vergüenza. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos a Pedro en Lucas capítulo 5 a partir del verso 4. Pedro obedece a Jesús para echar la red al mar adentro. Su disposición a ir más allá del entendimiento humano trajo una pesca milagrosa y lo transformó en pescador de hombres. Ese fue el momento donde Pedro dejó el borde para entrar a una vida servicial y radical para Dios. Por eso hoy le traigo de parte de Dios los 4 niveles. Ahora, el 75%, Dios no quiere 25, Dios no quiere 50, Dios no quiere 65. Hay algunos que están dando milésimas. Nosotros no tenemos toda la vida, Dios tiene toda la eternidad. Este nivel no es el destino final. Dios no quiere que nos conformemos con tener el agua hasta los lomos. Hay un nivel aún más profundo, donde las aguas nos cubren completamente y nos llevan donde Él quiere.
Pero para llegar a este punto debemos pasar por esta etapa que es intermedia. Dejar de controlar nuestra propia vida para vivir controlados por el poder de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo describe en el libro de Gálatas, capítulo 5, dejen que el Espíritu de Dios los guíe, porque si el Espíritu de Dios nos guía, nosotros no vamos a vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Esto va para 3 mujeres aquí. Hay 3 mujeres que Dios me permite ver por su Espíritu, que están solo dándole cantaleta a esos maridos. Deje de andar dando cantaleta y póngase a orar, póngase seria. Dígale, Señor, ¿lo cambias o te lo llevas? Sea radical. En estos días hablaba con un hombre y le decía, ¿vienes a tal cosa? No es que el trabajo, entonces yo oro, porque si el trabajo es una talanquera, para que te mueva, lo mires a él y que te provea. Si ve que solo un amén, bien vale. No, güey. Esto me lleva a lo cuarto. Lo cuarto y último es, aguas para nadar es la entrega total al poder de Dios. ¿Sabe quién comprendió esto en la antigüedad? David dijo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37, confía. No te inquietes a causa de que el impío es prosperado, sino confía. Porque no has visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Joven fui y envejecí. Isaías dijo que Dios guarda en completa paz la mente y el corazón de aquellos que confiamos en Él. Isaías 26, 3. Y el verso 4 dice nuevamente ¿cómo? Confiad. Y el 46 dice que Él es el Dios eterno, la roca firme, y mi propósito se cumplirá. Cuando tú decides vivir para el propósito de Dios y no para tu propósito, vas a mantenerte sumergido. Ezequiel 47:5 dice, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzar caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo. Aguas que no se pueden cruzar. Una vida guiada, esto es una vida guiada completamente por el Espíritu de Dios. Después de pasar de agua a los tobillos, rodillas, lomos, Ezequiel es llevado ¿para qué? Para que pueda experimentar el poder de Dios. Las corrientes de esa agua. Mire, Dios es tan hermoso que le muestra el resultado. El resultado que produce ir más profundo, el resultado que produce cambiar, pasar tiempo con Dios, ha de ser cambio, ha de ser renovado, ha de ser transformado. Por eso lo primero es nuevo nacimiento, agua a los tobillos, cambio de vida, cambio de dirección. O sea, aquí podríamos pasar toda la mañana recibiendo de Dios. Ezequiel es llevado a una profundidad donde ya no hay tierra firme bajo sus pies. El agua ahora lo rodea por completo. Este nivel representa una vida totalmente rendida al gobierno de Dios. Una vida fuera de nuestro control humano, donde Dios es quien guía y sostiene completamente nuestra vida. Ya no se camina, se nada o traga agua. Cuando las aguas cubren por completo, ya no es posible caminar por tu propia cuenta. Uno debe dejarse llevar, nadar, flotar y mover con el cauce, con las corrientes. Esto habla de una rendición total al señorío de Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y dio su vida para salvarme. Gálatas 2:20. Pero en el libro de Romanos 8:18 dice que tú y yo, aún en el medio del sufrimiento, podemos vivir con esperanza. Y 8:14 dice, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Me gusta la Nueva Biblia Viva, si la tienen allí por favor, Romanos 8:14, Romanos 8:14.
dice que los que somos hijos nos dejamos conducir. Conducir por el cauce, por el río. Tú no eres un estanque, porque lo que hay en un estanque se pudre. De tu ser corren ríos. Juan 7, esta profecía se cumplió. Juan 7:37. Así que Pablo revela el corazón del verdadero discípulo, aquel que no impone su voluntad, sino que sigue a donde el Espíritu lo lleve, aún no comprenda el camino. Se lo voy a decir en mi versión: aprenda a hacer caso, haga caso. Aquí se experimenta una vida en lo sobrenatural. Esto es hermoso. Este nivel representa también el mover sobrenatural de Dios. Ya no se trata de una vida cristiana común. Hoy hay mucho cristiano de cartón, que les cae un aguacero y como la galleta de soda, cuando la mete usted en tinto. Sino una vida impulsada por el poder del Espíritu. Le digo tinto porque a mí me encanta el tinto. Y Gálatas, ahora se lo voy a sustentar bíblicamente. Gálatas 5:25, Pablo dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La Nueva Traducción Viviente. ¿Está viendo usted? ¿Sí está recibiendo algo? Es decir, aquí, en este 100% hay algo. Hay un crecimiento en dones, frutos y discernimiento espiritual. Lo segundo, las oraciones ya no son rutinarias, sino guiadas por la persona del Espíritu Santo. Lo tercero, las decisiones no se bajan en la lógica, sino en la dirección divina. Eso de que yo siento, eso de que yo pienso, eso de que yo opino, en un hijo de Dios maduro, conducido por Dios, se tiene que romper radicalmente. Así que en este nivel se da la pérdida de nuestro control para aumentar en confianza. Naturalmente, nadar en un río profundo puede generar temor, ya que no tienes el control. Pero espiritualmente esto es un acto de confianza extrema en Dios. Usted debe lanzarse cuando Dios le diga. Eso es como lanzarse al vacío sin un paracaídas. Eso es decirle: Señor, estoy en tus manos. Eso es decirle: Señor, en esta mañana yo confío en tu propósito. La pastora me iba a agarrar. Eso es decirle: Señor, yo confío en tus planes. Eso es decirle: Señor, decido cada día vivir por el gobierno del Espíritu Santo y no por los deseos de la carne. Porque a medida de que confías en Dios, cada sueño, cada meta, anhelo que hay en ti, Dios en su momento lo va a determinar. Solo cuando Dios lo haya determinado, no cuando nosotros lo queramos. Su palabra dice: yo sé los planes que tengo para con vosotros, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías capítulo 29, verso 11. Pero también Jeremías no se queda allí. Jeremías da la clave: siempre y cuando me busques, clama a mí y yo te responderé. Así que no hay respuesta sin clamor. Oh, papito Dios, gracias que tú eres tan hermoso, tú nos amas tanto, Señor. ¿Cómo no amarte, papá? Nadar en un río puede generar temor porque ya tú no tienes el control, pero espiritualmente este es un acto que debes hacer cada día. Confía en Dios, porque la profundidad no es para aquellos que se aferran al cielo. La profundidad, Richard, no es para aquellos que se quedan a la orilla. La profundidad es para aquellos que deciden rendirse completamente a Dios. Salmo 46, verso 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Quiero llevarlo otra vez al profeta Ezequiel. Dice que corren y que dan vida. Y Juan en Apocalipsis dice que las aguas son transparentes. Hey, por eso tú no puedes venir aquí a la iglesia y estar distraído, estar dormido.
porque este es un creyente que impacta su entorno, es decir, tiene mentalidad de reino, vive como hijo y tiene un corazón de siervo. Cuando llegas a este nivel, ya no vivimos para nosotros mismos, ahora somos un instrumento en las manos de Dios. Es allí donde tú y yo somos un instrumento, un canal de bendición para el reino de los cielos. Porque Ezequiel lo dijo, 47:9, mira lo que tú y yo debemos ser, producto de lo que hay en nosotros. Se dice que todo lo que toque el agua de este río vivirá, abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas tendrán propiedades medicinales. Donde quiera que fluyan estas aguas, todo vivirá. Es imposible que tú te hayas encontrado con Cristo y te quedes en el 25. Es imposible que hayas tenido un encuentro personal con la cruz y te quedes en el 50. Es imposible que tú me digas que pasas tiempo con Dios en el 75. No, no te puedes quedar ahí. Dios quiere el 100 de ti, 100 de tu vida, 100 todo, 100%. Dios te dice en esa mañana: dame todo de ti, porque ya yo te di todo de mi hijo. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, revela esta verdad, Padre, en nuestro corazón. Él te dio todo. ¿Por qué eres tan tacaño? Oh Dios, Dios. Esto significa que un creyente lleno del Espíritu lleva vida. Oiga, lleva sanidad, lleva restauración donde quiera que va, porque ya no se trata de mi bendición o mi crecimiento, sino de ser un canal de bendición, porque tú eres un bendecido, tú eres un bendito para bendecir. Usted no es ningún pobrecito, usted no es una pobrecita. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, amado, redimido, escogido, acepto, perdonado, limpiado, lavado para cumplir un propósito. Aleluya. Oh Señor. En el Antiguo Testamento vemos al profeta Elías en el Monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18. Elías se entregó totalmente al propósito de Dios. Retó a los profetas de Baal. Ora y Dios respalda, hace descender fuego del cielo. Dice que su gloria, su poder, su espíritu lamió hasta las piedras, consumió absolutamente todo. Esto representa dos cosas: lo que era tu vida y mi vida sin Cristo, estábamos secos, y cuando el fuego de Dios descendió sobre tu vida, su espíritu, tu corazón tiene que arder en pasión y fuego por Dios. Es por esta razón que el escritor de Levítico 13 dice que el fuego en el altar no se apague, no se apague. Y el sacerdote no debía solo introducir los leños cada mañana, sino que debía sacar la suciedad. Dios está haciendo correr el río en esta mañana. Las aguas de Dios corren por este lugar. Dios te está diciendo: ven, ven, no te quedes en la orilla. Dios te está diciendo: no te conformes, tienes que avanzar, tienes que caminar, no te puedes detener. Sal de la orilla, iglesia. Es hora de salir de la orilla. No puedes quedarte allí, necesitas ir más profundo. Dios te dice: te he escogido, te he determinado, pero deja la queja, solo confía en mí, en mi poder, en mi grandeza, en mi suficiencia, porque lo único que requieres es mi poder y mi palabra. Oh Dios, oh Dios. No sé si usted percibe la presencia de Dios aquí, pero Dios está haciendo cosa tremenda aquí. Oh, Padre, pedirle al grupo que se vaya alistando. Todavía no. Concluyo. Dios no te llamó para quedarte en la orilla. Escúchalo, Sonia. Dios no te ha guardado, no te ha provisto. No permitió que salieras de Cuba para quedarte allí.
No te dio unos hijos para que estén allí solamente. No, Él ha vertido tanto de su amor, de su poder. Solo tienes que deleitarte en Dios, en su poder y en su presencia. Abre tu boca cuando el Padre te lo diga. Deja de mirar la realidad, porque tú no estás definida por la realidad, estás definida por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Deja tanta queja, deja tanto lamento, deja de ser desagradecida por el pasado y vive por el presente. Es hora de limpiar, es hora de perdonar, es hora de llenarnos de la plenitud de Dios para que puedas comprender y experimentar el poder de tu Dios, porque Dios cuida de ti. Lo único que necesitas es la plenitud de Cristo. Llena tu mente y tu corazón con la palabra, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios. Iglesia, escucha esto bien. El río de Dios sigue fluyendo en esta mañana. El río de Dios fluye en esta casa, sigue creciendo y Dios sigue llamando. No es un río de teoría, te dice. No es un río de emoción pasajera. Es un río de vida, poder, salvación, sanación, restauración. Te traje aquí para ser restaurados. Te traje aquí porque les amo. Pero está en ustedes que puedan experimentar el poder de mi vida. Hay que dejar el pasado atrás. Es hora de perdonar. Es hora de sacar basura de su corazón. Es hora de dejar el pasado atrás y vivir para Dios. Escucha, este río es para aquellos que no tienen miedo a mojarse. Es para aquellos que se atreven a confiar. Cuando tú vas a un río, mar, una piscina, ¿tú qué haces? Chupumblum de cabeza. Métase, enamórese al Señor Jesús de cabeza y sin casco. ¿Sabes por qué? Porque esto es para aquellos que se atreven a confiar. Dios no te salvó para que vivas con agua en los tobillos. Qué pena. Dios no te llenó con su espíritu para que vivas en las rodillas. No, Señor. Dios no te ha entrenado con pruebas para que te quedes en los lomos. No. Dios te llama a nadar en esta mañana. Dios te llama a soltar el control de tu vida. Dios te llama a rendirte por completo. Hoy el Espíritu de Dios está diciendo de nuevo y te pregunta: ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a avanzar? Dios está buscando creyentes que se sumerjan por completo. Dios está buscando creyentes que no solo quieran bendición, sino que le amen a Él y le sirvan con toda su vida. Dios está buscando creyentes que vivan gobernados por el Espíritu Santo, Viviana, que sirvan con fuego y que no teman perder el control ante el caudal del río. Hay algunos que ni quieren adorar. Ay, es que el blower. Hombre, espelúquese. Bueno, yo no tengo nada que espelucarme, pero bueno. Voy a finalizar el mensaje. Si recuerda cómo introducí el mensaje, contándole cómo le pregunté al Señor, la verdad, y eso me lo dio Dios el día viernes a través de la predicación de Sandrita, y de una vez lo anoté. Así que de niño, durante mucho tiempo vivía con miedo, tragué agua, pero un día tuve que lanzarme al río. ¿Sabe cómo me lancé? A mí no me correspondió, no me estoy quejando. Yo le agradezco a Dios por cada cosa que he vivido, porque esto ha labrado un carácter en mí. Así que yo no tuve como los hijos quizás de Vivi, que le ponen su vestido de baño, que le ponen su flotador y todo, que lo envían a cursos de natación. No, el pajo se le tocó tragar agua de río.
Así que me conseguí unos tarros de cloros, lo que en la costa le llaman límpido, unos tarros de limpio. Entonces comencé a recolectar tarritos, y conseguí un pedazo de cuerda y comencé a amarrar tarro con tarro, y me lo amarré aquí. Los primeros días yo feliz ahí en la orilla, hasta que ya sentí confianza. En un tiempo de verano había playa y yo me metí. Y mi abuela estaba a la orilla. Mi abuela quería que yo aprendiera a nadar, pero no interfirió en el proceso. Dios no interfiere en el proceso. Dios te ayuda, te fortalece, te sostiene y te levanta. Así que en ese verano yo me confié y estaba esa playa llena y yo comencé a nadar y a patalear como perro. A nadar y patalear, hice el ejercicio y me abrí tanto que yo quedé distante. Y hubo un momento que la corriente era tan fuerte que me reventó la cuerda. Ay, Dios mío, y ahí fue una de las tantas veces donde tragué agua. Lo que quiero decirte es que tragué agua, pero tuve que nadar hasta que llegué a la orilla. ¿Y sabe qué te dice Dios en esta mañana? Simplemente derrama tu corazón. No te dé pena, no te dé vergüenza, ¿sabes? Aún le hayas fallado a Dios. Dios ya determinó la sangre del Cordero de Dios para limpiarnos, perdonarnos y purificarnos. Pero quiero decirte, porque a partir de ese momento nunca más volví a utilizar el flotador. Y hoy nado. ¿Sabes qué quiere Dios? Que nades, Nico. Tus sueños, guárdate para Él, en la pureza, en la santidad. Ojo, chicos, esto va para los chicos aquí. ¿Sabes que muchos están cediendo terreno al enemigo? Muchos tienen problemas con pasiones, con su carne, pensamiento. Y Dios hoy les trajo la respuesta. Hoy les trajo la respuesta a los jóvenes de esta congregación. Experimenten el poder de Dios. No es una opción ir al mundo a buscar novia o novio. No es una opción ir al mundo a buscar esposo o esposa. No es una opción ir al mundo a tocar una puerta donde Dios te ha dicho que solo tienes que doblar tus rodillas. Y Dios les dice en esta mañana, familias sin fronteras, solo humíllense delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y podrán experimentar el poder de la resurrección. Y si tú has recibido algo, quiero pedirte que hagas dos cosas. Dale un fuerte aplauso a Dios y ponte en pie y vamos a adorar. ¡Aleluya!